XX, mujeres, mujeres. ¿Qué tal? Nos da muchísimo gusto tener la oportunidad de saludarles de nueva cuenta en una emisión más de XX Mujeres. Maribel Ortega Arreola te saluda frente al micrófono y agradeciendo tu tiempo, tu escucha en donde quiera que te encuentres. También lo hacemos a nombre de nuestra compañera Guadalupe, que se me va su apellido porque también tiene padre y madre. Hernández, como el apellido de la persona que este día entrevistaremos. Y con el interés sobre todo de hablar de algo que llama particularmente la atención. Cuando uno nace, digo, y esto es una prueba que hasta hace algunos años se implementó, estaba documentándome y parece ser que en el siglo de los 1800 se empezaron a darse como estas pruebas en donde el famoso tamiz neonatal fue una prueba que se hizo con el objetivo, en principio, de detectar algunos problemas relacionados, metabólicos sobre todo, de los niños al nacer. Y entonces, cuando uno va investigando, nos damos cuenta que, bueno, pues ahora hablamos del tamiz neonatal, del tamiz auditivo, y hay una serie de pruebas que se van dando con el desarrollo de la vida de los seres humanos. Estas, digamos, son como las primeras. Pero después vienen los test o las pruebas psicométricas, las que se dan más en el ámbito laboral, las que tienen que ver con el ingreso a una institución educativa, ¿no?, en donde se aplican. Pero nos detectamos entonces que durante la infancia, en la adolescencia, en la vida adulta, siempre cabe la posibilidad de tener herramientas para detectar cosas, ¿no?, que tienen que ver con la psicología, con el comportamiento, con la conducta, con habilidades, con capacidades. Y los chavos de hoy, los jóvenes adultos, no escapan a la posibilidad de someterse a determinados instrumentos para detectar cosas. Hoy en día presentamos al doctor Quetzalcóatl Hernández, a quien agradecemos siempre la presencia y la oportunidad, porque además es un hombre que es apasionado de lo que hace, pero también creo que es un amante del comportamiento y de la conducta de los chavos y chavas, ¿no? Entonces, agradecer tu presencia acá, Quetzal, y sobre todo preguntarte, sabemos que tú estás ahora trabajando en un proyecto que tiene que ver con esta parte. ¿En qué consiste? Es un proyecto que está aprobado y financiado por la Coordinación de Investigación Científica de la Universidad Michoacana, como parte de ya otros proyectos en donde el propósito ha sido echar a andar una estrategia de detección temprana y oportuna en problemas emocionales, particularmente depresión, suicidio y uso de sustancias. Y como lo mencionabas, parte de la lógica de que un tamiz, un screening, nos puede de manera breve, pero muy eficaz, permitir llegar a estos alumnos. Son estrategias basadas en la escuela, porque las que tú mencionabas son estrategias a nivel poblacional. Estas son en la escuela para estudiantes, particularmente estudiantes universitarios, donde no solamente es evaluar, detectar y evaluar, sino también poder ofrecer alternativas de atención o de tratamiento. Entonces lo que hacemos es que aplicamos este screening, que son varias áreas, dura aproximadamente media hora. Después de ahí detectamos. Una segunda etapa es una entrevista donde confirmamos o extendemos la información de aquellos que hayan sido detectados como en riesgo, para posteriormente, mediante un sistema de referencia y con diferentes centros de servicios psicológicos, médicos o psiquiátricos, canalizar al chico o a la chica, o bien integrarse a alguno de los grupos de terapia que nosotros manejamos y que están orientados al tratamiento de la depresión, riesgo suicida y uso de sustancias con ciertas características. En este sentido, y si se plantea este proyecto, la pregunta lógica sería, ¿realmente cómo estamos en términos de los chavos?
con este tipo de problemáticas? ¿Es ligero, es severo, es agudo? Los chavos pareciera ser que conforme vamos creciendo en nuestro desarrollo somos más independientes y tenemos la capacidad, en teoría, de detectar algunos problemas y poder resolverlos. Aunque a veces esto no depende nada más de esto, hay otros factores. ¿Cuál es el diagnóstico que se tiene? El diagnóstico no es bueno, no tanto porque los niveles, por ejemplo, de uso de sustancias o los de depresión o los de suicidio sean muy altos en relación a, por ejemplo, como ocurre en otros países. El diagnóstico es malo principalmente en cuanto a la cultura del autocuidado y de la atención que uno tiene, empezando por el individuo y terminando, en este caso, en las escuelas. A nosotros nos cuesta mucho trabajo llevar los programas a las diferentes escuelas y facultades, no solamente de la Universidad Michoacana, sino incluso de otras, porque más bien pareciera que estos esfuerzos de salud, de prevención, necesitamos negociarlos, necesitamos casi rogar que nos den chance de poderlo hacer en la escuela. Y luego, ya que hemos superado la barrera de negociar y de integrar las estrategias que, como comentaba, por eso quise mencionar la duración, porque no es una situación que le quite a una escuela o al maestro muchísimo tiempo. Después viene la parte de los alumnos, donde aun cuando, por ejemplo, uno hace ver la necesidad de atención o de apoyo, también es la parte de, bueno, pero ahorita no, porque ahorita más bien pues tengo los exámenes, tengo los trabajos, o no, porque yo creo que finalmente en mi casa pues no me apoyarían o me dirían pues no es para tanto, no estás loco, eso no es necesario. Mientras que en otros países el asunto no solamente es una iniciativa de ley que se implementa anualmente en las escuelas, sino que además es una cultura de prevención que se vive y la podemos ver, por ejemplo, aquí tú vas a cualquier centro de salud, al Seguro Social, al ISSSTE, al Hospital Civil, al Infantil, y siempre vas a ver abarrotado. Mientras que en otros lugares tú puedes pasar cerca de un hospital y no darte cuenta que se trata de un hospital porque no hay gente, no está lleno, no hay las filas esperando atención, y eso tiene que ver con, bueno, no vamos a esperar hasta el final y no vamos a vernos en la situación de crisis o de emergencia, sino más bien vamos a hacerlo desde antes para evitar esa situación. Entonces, más que incluso la situación del tamizaje o de la evaluación psicológica, me parece que el reto para nuestras instituciones, no solamente las educativas, sino las de salud, pero principalmente, al menos yo como lo veo, la apuesta es con los padres de familia y con los adolescentes o los jóvenes, de poder de verdad creernos que sí podemos cuidarnos y que podemos evitar muchas situaciones desastrosas futuras, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa más bien es una de las intenciones, que a lo mejor no está como propósito allí en el proyecto, no en el protocolo como tal, pero que la intención sí es abonarle a esta cultura de la prevención y autocuidado. Mencionas algo que resulta de interés preguntarte porque, bueno, cuando los niños nacen, los padres que son responsables de ellos, digamos que los cuidan, les proveen de los recursos que son necesarios para su desarrollo, aparte del afecto, por supuesto. Los niños van al kinder, al maternal, son acompañados. En primaria todavía se ve esta presencia, en secundaria se va como aligerando esta presencia, y en prepa, bueno, ya los papás estorban a los chavitos, ¿no? Y en la universidad, bueno, pues qué te cuento, ¿no? Son ya bastante grandecitos como para estar como acompañados de manera más presencial por parte de los papás. En este sentido, ¿cómo se va a trabajar con la vinculación de los papás? Porque igual puede haber papás que digan, ay, no, mi hijo no lo necesita, no lo quiero ver o no lo reconozco, ¿no? De esta magnitud, y por tanto se tengan, insisto, estas resistencias. Pero también los chavitos, hoy en día, ¿qué tan receptivos están a recibir esta información? De decir, ¿sabes qué? Aguas porque puedes tener problemas con la depresión, problemas con alguna adicción, ¿no? Y no te estás dando cuenta o no quieres reconocerlo, ¿no? Y entonces, realmente, ¿cuál es la estrategia que están siguiendo para comunicarlo?
Mi experiencia ha sido que en realidad son pocos los que desestiman el beneficio de la terapia, por ejemplo, o incluso del fármaco. Se convierte en una situación difícil cuando, a la luz de los compañeros o de la familia, se percibe que no va a haber el apoyo. Por ejemplo, con los medicamentos, porque pues bueno, estás muy grave, eso es muy severo. O con la cuestión de la terapia, porque no, pues o no tenemos dinero, o no se amerita. O finalmente, si nosotros lo vemos todavía en un nivel mucho más profundo, ¿qué tanto eso va a despertar situaciones en la familia que están pendientes? Y que entonces dicen, no, pues si le empezamos por lo que le acontece a mi hijo, pues vamos a terminar con lo que acontece, por ejemplo, en la historia familiar y mejor no. Entonces, más bien son ese tipo de situaciones. La manera que nosotros hemos elegido es hacer ver que en el chico la situación puede ser diferente, a pesar de sus padres, o a pesar de su familia, o a pesar de su escuela, o a pesar del lugar donde viva. Esto no significa, naturalmente, que ni la comunidad, la colonia, la ciudad, la familia, los papás son los culpables. Significa que justo como la salud parte de este principio básico de que es responsabilidad individual, mi salud no es responsabilidad del gobierno, mi salud no es responsabilidad de las instituciones de salud, mi salud tampoco no es responsabilidad de mis padres. Es responsabilidad de hacerme ver cuáles son los recursos, pero yo ya tengo que tomar la decisión de usarlos. Entonces, por ahí va la estrategia de comunicación, es decir, dejar en claro que tú lo puedes hacer, que existen opciones donde no necesariamente se tenga que ver comprometido el asunto económico o la historia familiar, que no se trata de abrir una caja de Pandora, sino más bien qué está a tu alcance y que eso que está a tu alcance de alguna manera podrá verse reflejado en tu bienestar. Y ni siquiera el académico, porque nosotros más bien vamos por la cuestión de cómo son tus relaciones interpersonales, cómo es tu salud física, cómo puede ser tu trayectoria de vida diferente y no simplemente repetir, por ejemplo, la que ha venido ocurriendo o en esa colonia, en tu historia familiar o en esa escuela, ¿no? Porque luego pareciera que dependiendo de dónde vivamos o dependiendo de dónde estudiemos, ya estamos como condenados también a mimetizarnos en lo que ahí acontece. Entonces, esas estrategias finalmente tienen que ver con, de entrada, sí, comunicar esta parte de que puede ser diferente. Ahora, dentro de todos estos estudios que se tienen y demás, ¿cuáles serían como estos puntos en los que inclusive los papás que quieran ir como identificando? Es decir, a lo mejor mi hijo sufre de depresión, pero yo no estoy del todo tan informado o tan informada, no sabría saber si es así, o si tiene problemas de adicción, ya sea del alcohol, del cigarro, marihuana o cualquier otra presentación, ¿no?, que hay en el mercado. Realmente, ¿cómo sí puedo ir observando o detectando esta parte, ¿no? Desde la información que tú tienes, ¿qué les dirías a quienes nos están escuchando? Yo creo que la intuición no es una mala herramienta, ¿no? Y los padres a mí me parece que en general son muy intuitivos de, por ejemplo, notar cuando hay cambios en los hijos, en la conducta, en la escuela, cómo se llevan con los hermanos, en la alimentación, en el sueño. Muchas de estas situaciones son temporales, ¿no? Hay veces que es el estrés por los exámenes, el trabajo, alguna situación en familia y demás. Pero generalmente no solamente los papás, sino incluso los maestros, porque pues durante muchos años esas estrategias parten de la colaboración con los maestros. Y yo siempre he creído que tanto en los maestros como en los papás tenemos una excelente fuente de información y que en realidad nosotros podemos hacer sus proyectos de ir, hacer el tamizaje, aplicar pruebas, hacer entrevistas, pero finalmente los primeros que se dan cuenta de cuando algo anda mal son los maestros y son los papás. Entonces, yo lo que pediría es que los papás y los maestros no desconfíen tanto de esto y que más vale que sobre la pregunta
de, oye, veo que no estás durmiendo bien, oye, como que ya no sales con tus amigos, ¿por qué dejaste el equipo de fútbol? Oye, como por qué están disminuyendo tus calificaciones, no tanto en la cuestión de que no estudias lo suficiente o no te organizas bien, sino más bien, ¿qué es lo que pasa? Que el estado de ánimo, que el deseo de hacer las cosas, la capacidad de disfrute está disminuyendo. Si, por ejemplo, nosotros tuviéramos esta parte de que entre papás y maestros pudiéramos entonces tener un sistema natural de referencia y decir, oye, pues vamos con la psicóloga de la escuela o vamos, por ejemplo, con el asesor o a lo mejor buscamos información a través de algún maestro o como tal buscamos, aquí en Morelia y en el estado hay varias opciones que ofrece tanto el aspecto gubernamental como el privado y que pues se puede atender todas estas situaciones sin necesidad, por ejemplo, de pensar, uy, no, porque me va a tocar buscar un especialista que no lo tengo aquí cerca o me va a tocar ir a otro estado, a la Ciudad de México, a Guadalajara. En realidad, en este primer nivel de estas primeras señales de alerta, que es cuando mejor se puede intervenir, está al alcance de la ciudadanía. Y en el caso, por ejemplo, de las problemáticas que tienen que ver con consumo de drogas, o sea, por ejemplo, ¿cuáles serían ahí como esta lupa con el que tendríamos que ver a los chicos? ¿Qué se puede ver cuando se tienen este tipo de problemas? A mí me ha llamado mucho la atención el caso de la marihuana, donde muchos papás piensan que, pues bueno, es que tiene que ver con las malas compañías, es que tiene que ver por la zona donde vivimos. Y cuando uno ya hace un trabajo a otro nivel con los muchachos y también con la familia, uno se da cuenta que hay una situación común, donde los chicos dicen, ocurren tantas cosas y nos ignoramos de tal manera que para mí la única forma de sentirme bien es fumando, colocándome. Que si eso después lleva a que, por ejemplo, pues uno se sienta mejor de estar con otras personas que también fuman, en realidad viene a ser una cuestión secundaria. Pero de inicio más bien es cómo los chicos buscan, por ejemplo, en los efectos de la marihuana, un estado de bienestar que no pueden lograr ni con ellos mismos, ni con su familia, ni en la escuela, porque la escuela está preocupadísima por las calificaciones o los trabajos, o la familia está apuradísima en las cuestiones, por ejemplo, de lo económico, los adeudos y demás, y entonces en los espacios donde, a ver, vamos todos como a relajarnos, a desafanarnos, a desconectarnos, no existen, y entonces uno ve mucho esta parte donde los chicos dicen, no es que yo sea, por ejemplo, alguien ocioso y que no tenía nada que hacer y digo, hoy voy a fumar marihuana, o no es de que, por ejemplo, el chavo no pueda distinguir entre una buena y mala compañía, sino tiene que ver con, es que es la única manera que tengo de estar bien, porque no lo puedo tener. ¿Y cuál es la respuesta? Y obviamente la estrategia de intervención a eso, como lo decía antes, que es posible tener estados de bienestar desde lo individual y lo familiar, e idealmente uno buscaría que este bienestar también estuviera en los propósitos de la escuela, ¿no? Que no solamente fuera estudiar, sino que también la escuela cumpla con el papel de un escenario que protege y que fomenta la convivencia, no solo lo académico. Ahora, y en las cuestiones de suicidio, digamos, ¿qué tan recurrente es esta problemática? Yo sé que por las redes sociales ha habido quienes inclusive han anunciado suicidio y hasta lo graban, pues, ¿no? Entonces, y esto se socializa, se viraliza y es un fenómeno que no es menor, es muy importante también. Lo es, y en México está en aumento. Creo que no ocurre algo tan diferente como lo que comentaba antes. El suicidio es el desenlace de toda una trayectoria de diferentes malestares y de estar expuesto a diferentes situaciones complicadas, donde de nueva cuenta lo que uno ya sabe que mejor funciona es que antes de que se siga acumulando o progrese a un desenlace fatal, pues más bien ver desde estas primeras señales de alerta. Pero ¿qué pasa con la cuestión, por ejemplo, del suicidio? Que fácilmente,
caemos en la desesperación y decimos, está chantajeando. Es una forma de llamar la atención. En realidad no lo va a hacer. Y entonces uno se enoja, se desespera, se molesta, pero uno no se detiene en la cuestión de, independientemente de que esté buscando ayuda de una manera muy ineficaz, este chavo o esta chava se le está pasando mal. Esa es una realidad. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre y no quedarnos simplemente con esto que aparentemente es una forma de manipulación, por ejemplo, que malamente detiene o interfiere con llegar a un asunto pues más profundo. Para quienes quieran platicar contigo, para quienes quieran recibir más orientación en este sentido, ¿cuál es la vía de poder comunicarse contigo, para hacerlo, digamos, contigo? Y por otra parte, aquellas instituciones que igual algún maestro, alguna persona que tenga vinculación con instituciones de educación superior, que esté interesado, por ejemplo, en este proyecto que tú ya estás arrancando propiamente en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, querer replicarlo, querer llevarlo, ¿es posible o no? Sí, por supuesto. Este proyecto lo llevamos a cabo 2 investigadores. El doctor Jesús Alveano Hernández, que está en la División de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Michoacana, y su servidor, que estoy en la Escuela de Enfermería y Salud Pública de la misma universidad. Las autoridades o la gente interesada en llevar el proyecto a sus escuelas puede hacer contacto con nosotros directamente en las escuelas. Mi correo es qhernandez@umich.mx. Y también en Facebook tenemos una página que se llama saludmental.umsnh. Repetimos nuevamente el correo, por favor. qhernandez@umich.mx. Bien, pues yo creo que con estas 2 alternativas u opciones de comunicación podríamos favorecer al encuentro de, sobre todo, quienes quieran tener más información y no echar al saco roto que toda aquella expresión o comentario en realidad dice. Y cuando alguien lo expresa, realmente hay que escucharlo. No son palabras menores, son palabras mayores. Y perdón, pero no solamente hay que tener ojos o la mirada en los pequeños, sino también hay jóvenes adultos que siguen siendo pequeños y que a veces a gritos también piden auxilio, amor y respeto. Así es. ¿No? Entonces, no sé con quién quieras concluir esta intervención. Pues con la parte de como padres de familia, buscar el acercamiento con los maestros. Los maestros de verdad que tienen mucho que aportar al bienestar de los chicos, al menos así como lo estamos planteando en los escenarios escolares. Y de los maestros que nos puedan escuchar, pues también igual plantear que existen programas que no van a tener un costo para la escuela, en donde se pide poco tiempo y que sí puede cambiar la vida de uno de sus alumnos. Pues con esa reflexión y esta invitación nos quedamos, agradeciendo como siempre tu presencia, tu tiempo. Gracias. Que además sabemos que el doctor Quetzalcóatl Hernández siempre tiene una agenda muy complicada y sobre todo el hecho de que nos puedas compartir y pensar que hay una ventana que se puede abrir para todos, no nada más para unos cuantos. Sí. Muchísimas gracias. Bien, agradecemos entonces también tu presencia, tu escucha y sobre todo a Lupita Hernández, que está del otro lado de la cabina, a Leti Florian, que también se encuentra del otro lado y que gracias a ellas hacemos posible esta emisión. Maribel Ortega Arreola te dice hasta pronto, hasta siempre. XX, mujeres.